Bueno, justo para entender más a fondo este tema de Odebrecht y lo que ha explotado en estas últimas horas en torno a el exdirector de Petróleos Mexicanos, tengo la línea telefónica de Mega Noticias TVC y como siempre de antemano le agradecemos Raúl Olmos, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, de entrada yo te preguntaría, Raúl, ¿cómo identificaron estos sobornos? ¿Cómo identificaron estos documentos? Porque son documentos lo que ustedes están presentando. Sí, mira, estos documentos forman parte de una investigación mucho más amplia que hemos venido realizando desde hace meses en la organización Mexicanos contra la Corrupción. Nosotros teníamos los estados de cuenta del Mail Bank, que es un banco propiedad de la empresa Odebrecht. Déjame hacer una acotación. El sistema de corrupción que había tejido Odebrecht a nivel global era tan sofisticado que incluso tenía un banco propio a través del cual hacía transferencias desde la isla de Antigua, un paraíso fiscal ubicado en el Atlántico. Esta empresa además operaba los recursos de la llamada división estructuradas, que es una forma elegante de llamarle a la oficina de sobornos de Odebrecht. Esta oficina operaba exclusivamente para transferir fondos a funcionarios y políticos de Latinoamérica que accedían a las peticiones de la constructora de recibir dinero a cambio de que otorgaran beneficios a la constructora. En este caso, en esta relación del estado de cuenta, nos topamos con que aparecía la empresa que está ligada a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. Fue así como pudimos corroborar estos datos. Vamos, estamos hablando de, según entiendo, poco más de $5 millones. Sí, bueno, son montos variables. Te platico rápido el asunto. Ayer el diario O Globo de Brasil y la organización El Quinto Elemento de México tuvieron acceso a las delaciones premiadas, así se le llama, digamos, a las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht vinculados con los actos de corrupción. Tuvieron acceso a las delaciones y en esas delaciones se hace mención a una empresa que está vinculada de alguna forma con Emilio Lozoya. Según los delatores, Emilio Lozoya en marzo de 2012 se reunió con Luis Buell, quien era el director de Odebrecht en México, y le sugirió o le pidió que le hicieran un depósito de $5 millones en una empresa asentada en Islas Vírgenes que se llama Latin-American Asia Capital Holding. Esta empresa supuestamente está ligada a Lozoya y al cotejar los documentos corroboramos que efectivamente ha recibido transferencias de recursos a través del Mail Bank entre abril de 2012 y junio del mismo año. Esas transferencias suman $3 millones, pero luego hubo otras transferencias que al final sumaron $10 millones en el transcurso de 2012 hasta el 2016. Es decir, las primeras transferencias se hicieron cuando Lozoya era director de vinculación internacional en la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, y una vez que asume el poder el actual presidente, Lozoya es nombrado director de Pemex y los recursos siguieron fluyendo a través de esta cuenta, pero ahora a cambio de obra pública, cambio en concreto de la refinería de Tula Hidalgo. Raúl, se hace mención, ahora que tú estás hablando del tema de la campaña, ¿se hace mención específica de que ese dinero fluyó justamente hacia la campaña del entonces candidato del PRI? Sí, así es. Lo que a nosotros nos llama la atención es que los depósitos, los primeros depósitos hacia esta empresa ligada a Lozoya, coinciden con el inicio de la campaña presidencial. La campaña presidencial inició el 30 de marzo de 2012 y a las 3 semanas empezaron a fluir los depósitos de Odebrecht, según los estados de cuenta que obtuvimos. Una primera transferencia por $250,000 se realizó el 20 de abril y de ahí siguieron fluyendo hasta el mes de junio. El 17 de junio se realiza el último depósito y a los pocos días de realizarse este depósito concluye la campaña presidencial y a la par se suspenden los depósitos temporalmente. Entonces, esto nos lleva a pensar que pudiera ser un mecanismo de financiamiento, como ha ocurrido en otros países.
Odebrecht financió al menos campañas electorales en al menos 8 países de Latinoamérica. Sí, claro. Lo que lleva a suponer que esto pudiera haber sido también el caso de México. Raúl, ¿cómo es posible que medios de comunicación como Globo o organizaciones como Quinto Elemento, una organización hasta donde me dices es mexicana, pueda tener acceso a estos documentos que me podría parecer que están restringidos y la autoridad en México no tiene nada? Eso es contrastante porque mientras la autoridad, en concreto la PGR, se ha quejado de que la Fiscalía brasileña no accede a entregar los documentos, periodistas de investigación, no solo de México, sino de Latinoamérica, hemos ido teniendo acceso a los expedientes que de alguna forma a cuentagotas hemos ido revelando esta trama de corrupción en México. Pareciera como que no hay suficiente interés o suficiente profundidad en la investigación de la PGR, porque con todas las deficiencias y las limitaciones que tenemos los periodistas de investigación, aún así hemos podido acceder a documentación que de alguna forma está restringida, pero que por diversos cauces hemos ido consiguiéndola. Esto yo creo que es una llamada de atención a la PGR para que apriete el paso y para que profundice en la investigación. Pues ojalá que aprieten el paso verdaderamente. Raúl, dime una cosa, en esta investigación que ustedes también han estado y lo hemos seguido permanentemente aquí en Mega Noticias TVC, en esta investigación aparecen otros nombres de otros funcionarios mexicanos, además del de Emilio Lozoya, y te lo pregunto porque hay otros funcionarios que fueron quienes trajeron a Odebrecht a México. No han surgido en las delaciones que han dado estos personajes que te mencioné al inicio. Solamente se menciona a Emilio Lozoya, pero los depósitos, según hemos detectado nosotros, iniciaron desde el año 2009. Los sobornos de Odebrecht en México iniciaron desde el año 2009, lo que nos lleva a ubicar a otros personajes, a otros funcionarios en otra época. En aquel entonces, Lozoya obviamente no era un funcionario público, entonces esto forzosamente involucra a otros funcionarios. ¿A qué me refiero? Bueno, en concreto nosotros hemos detectado transferencias del Departamento de Sobornos a través de este banco propiedad de Odebrecht a los estados de Veracruz y al estado de Michoacán. En ambos estados está comprobado, nosotros tenemos los documentos de que se han realizado transferencias del Departamento de Sobornos. No se precisa en estas transferencias quiénes son los funcionarios involucrados, pero lo que sí se detalla es algunas de las obras que están involucradas. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, se trata de una presa que Odebrecht construyó en el municipio de Mujica, en Tierra Caliente, donde cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel y posteriormente cuando asumió el cargo Leonel Godoy, ambos en aquel momento del PRD. Y luego, en el caso de Veracruz, hemos podido comprobar que los depósitos se hicieron a favor de una empresa fantasma ligada a una red de prestanombres que de alguna forma tiene que ver con el exgobernador Javier Duarte. En el estado de Veracruz, Odebrecht asentó su base de operaciones y realizó algunas de las obras más importantes, como es la refinería de Minatitlán y como es el gran proyecto de Etileno 21. Además de tener la concesión del agua del puerto, si recuerdas. O sea, son un gran volumen de recursos los que han fluido hacia el estado de Veracruz. Pues Raúl, como siempre, un gusto platicar contigo sobre estas investigaciones tan importantes que realizan ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Raúl, muchas gracias.